Las redes sociales son una ventana para comunicarnos con nuevos y viejos amigos, para promocionar nuestros productos y servicios y para informar sobre diversos tipos de eventos. Desde la aparición de las redes sociales, los medios noticiosos se han reinventado para utilizar los medios digitales y seguir dando a conocer información. Pero, ¿qué pasa cuando esta información es manipulada desde su origen o es manipulada a través de herramientas de inteligencia artificial? El día de hoy nos acompaña el periodista Marco Rivera para ayudarnos a responder estas preguntas. Marco, bienvenido a Bit a Bit. Muchísimas gracias, Juan. Por fin lo logramos. Por fin lo logramos. Fue una travesía, pero bueno, al final solo queda el objetivo alcanzado. Es así. Y aquí estamos. Mi nombre es Marco Rivera, soy periodista, locutor, trabajo en una emisora también, en otra emisora radial, Radio Rumbos, con mi programa Enumerados, donde buscamos y tratar y dar a entender mucho con respecto a las cifras y al mundo digital, al mundo tecnológico que nos está arropando cada vez más, que pareciera que en un momento los robots son los que van a estar liderándonos a nosotros, en vez de nosotros a ellos, porque la inteligencia artificial cada vez va creciendo más, la tecnología va aumentando, todo va creciendo a un paso impresionante que nos deja boquiabiertos con cada avance, con cada pasito, porque cada pasito es algo que nosotros decíamos, wow, ya va, yo esperaba ver esto como en 2030 y ahora resulta que estamos en 2025 y ya lo estamos viendo. Pues sí, hay mucho que hablar a nivel de tecnología, pero no te voy a quitar la batuta, Juan, voy a dejar que tú me direcciones aquí. Tranquilo. Más bien para los que, están escuchando el programa, sepan que en su momento yo también estuve como invitado en el programa de Marco hace un par de años. Estuvimos hablando precisamente también de tecnología y lo que se avisanaba para el futuro. Exactamente. Y es así, y estamos viviendo prácticamente una pseudo ciencia ficción, ahora con robots, inteligencias artificiales, hackeos masivos. Por lo menos la semana pasada se dio la noticia de la caída de Wall Street por la entrada de DeepSeek y a los 2 días hackearon DeepSeek. Entonces, es una locura. Que ese DeepSeek está dando mucho de qué hablar. Sabemos que es chino, es una inteligencia artificial que, ojo, una inteligencia artificial acompañada de la inteligencia humana, como todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero es una inteligencia artificial que tiene mucho sesgo, porque aquí no hay problema con que comente nada con respecto a China, ¿cierto? No hay problema. Porque sabes que cuando apareció DeepSeek, yo dije, wow, ya va, ¿qué es esto? Una nueva inteligencia artificial, vamos a revisarla. Hice la comparación con otras inteligencias artificiales, haciendo un comparativo, y le pregunté a ChatGPT, ¿cuántos fallecidos hubo en China en 2020 por el COVID-19? Y la información que me dio fue, la cifra que manejamos es de más de 60,000 personas. Le hice exactamente la misma pregunta a DeepSeek, la inteligencia artificial de China, y me dijo concretamente, y muy segura, 5,000 personas fallecieron en 2020 por el COVID-19. Wow. Y gracias al sistema de salud de ese país fue que se pudo contener la cantidad de personas que no perdieron la vida. Es decir, es una inteligencia artificial sesgada. Es una inteligencia artificial que dependiendo del dueño y quien la dirige, quien la maneja, quien la alimenta, pues tienen distintos puntos de vista. Totalmente de acuerdo. Incluso recuerdo el caso de, digamos, en Twitter hace un par de años, donde incluso estos bots, tú podías interactuar con ciertas inteligencias artificiales a través de los chats, a través del intercambio de mensajes. Y recuerdo que según la interacción que tenía con la gente, la inteligencia artificial podía incluso desarrollar ciertos comportamientos nocivos, se convertía en racista, entre otros. Eso fue muy sonado en su momento, por supuesto. Eso ya se ha superado hasta cierto punto. Pero es cierto, hasta qué punto la inteligencia artificial puede tener cierto tipo de sesgo en función con el tipo de información que se alimenta. No, y no solo eso, sino que nosotros a principio de este año estuvimos conversando precisamente sobre la inteligencia artificial porque sabemos que el año pasado, finales de 2024, estábamos hablando de inteligencia artificial generativa, que es decir, que dependiendo de lo que se le suministrara a la inteligencia artificial, esta iba a ir aprendiendo. Ahora resulta que arrancamos el 2025 con una información inédita, una información que nadie había visto y no había para alimentar la inteligencia artificial con ello, que fue, cito la información dada por la inteligencia artificial, que fue el tenista brasileño Rafael Nadal
se declaró abiertamente homosexual. Ujú. Cosa que es imposible porque lo único que pegó fue es que es tenista. Lo único cierto, porque sabemos que Rafael Nadal es español y que Rafael Nadal pues no ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y a nadie nos importa eso. Pero la inteligencia artificial lo hizo. Entonces me puse a investigar y a hablar con algunos especialistas en el área y resulta que es que estamos en una nueva etapa de la inteligencia artificial, también dada a conocer por el CEO de Nvidia allá en España, que es que dicen que estamos en la etapa de la inteligencia artificial agente. Ujú. Que la inteligencia artificial agente ya es cuando busca un raciocinio propio, es decir, busca si esta información dice esto y esta información dice esto, quiere decir que esto puede significar esto, entonces crea su propia información. Eso es algo muy riesgoso a nivel comunicacional, Totalmente de acuerdo. porque pasó también con la inteligencia artificial de Apple. Sabemos que con el iPhone 16 ellos ya crearon su propio sistema operativo de inteligencia artificial, que incluso les tocó poner el freno de mano para que no siguiera produciendo informaciones falsas, informaciones que no existen. Porque, como acabo de mencionar, es algo bastante peligroso a nivel comunicacional, porque sabemos que además todos somos como una especie de esclavos de las redes sociales. Entonces, cualquier cosa que vemos, no nos tomamos la molestia en ir a investigar la fuente, no nos tomamos la molestia en ir a ver quién lo dijo, quién emitió la información. Ah, no, vemos que Rafael Nadal es un tenista brasileño, lo creemos de inmediato. Entonces, ahí viene el riesgo de la inteligencia artificial emitiendo noticias a criterio propio. Y lo está haciendo. Y lo peor es que esta inteligencia artificial agente, según lo dicho por el CEO de Nvidia, va a ser la inteligencia artificial con la que vamos a convivir en 2025 y 2026, porque para el año 2027 se está hablando de la mega inteligencia artificial. Y después de la mega vendría la física. ¿Que cómo es la física? Es inteligencia artificial mucho más desarrollada, pero en robots. Es decir, ya en estado físico. Ese es el futuro. Ese es el futuro, especialmente con los anuncios que se ha hecho a nivel de Tesla, incluso también Ujú. de otros desarrolladores, de que Sí. ya incluso este mismo año van a empezar a salir los primeros robots para Sí. los hogares, para ayudar con tareas domésticas, tareas del Robotina, diario. ¿no? Exactamente, la primera robotina. Sí. La primera robotina, tal cual. Es así. Y eso es positivo, pero tampoco hay que dejar que se nos vaya de las manos. Porque de hecho, con el intermedio del camino de la inteligencia artificial, los primeros que probaron con robots, me tomé la molestia de buscar porque claro, yo sentía la curiosidad, ¿de verdad vamos a tener a Robocop de repente entre nosotros? Bueno, me puse a buscar y pues sí. Y quien está probando eso es, adivina, adivinador, China. China es el que está probando la inteligencia artificial en robots, pero para cuerpos de seguridad. Es decir, vamos a tener policías robots que, bueno, ahí depende ya de a quien ellos identifiquen como buena persona, como mala persona, como enemigo, como delincuente, para que puedan atentar contra ellos. Y no estoy hablando de armas letales, no, estoy hablando de que de repente se le programe el poder atacar. Claro, me estoy adelantando mucho en el futuro, porque todavía no estamos ni cerca de eso. Esto ya vendría más o menos a partir de 2027. Pero eso sería algo bastante interesante, pero de bastante cuidado, ya con el tema de los programadores y de las personas que estén manejando la inteligencia artificial y los robots en este caso. Fíjate que quizás no esté tan lejos porque escuché el caso, incluso se vio el caso fue muy sonado en Instagram, de un desarrollador que utilizó ChatGPT para el desarrollo de una suerte de ametralladora en su hogar, con el que tenía el objetivo, por supuesto, no de que sea algo bélico, sino para hacer como un seguimiento. No recuerdo muy bien exactamente cuál fue el objetivo del desarrollo de esta persona, pero cuando ChatGPT se dio cuenta del tipo de desarrollo que estaba teniendo esta persona, le baneó su cuenta de ChatGPT. Ah, imagínate. Entonces hay avances muy interesantes que quizás no son muy sonados, no son, digamos, no son dados al público. ¿Me entiendes? Aparecen Exacto. de vez en cuando por redes sociales, pero que ciertamente no es algo que se escucha en el día a día. Es que no se va a hablar, porque hasta que no se tenga algo seguro no se va a emitir ninguna información con respecto a... De hecho, hace unos días estaba viendo también el uso de los robots, pero como bailarines. Mm. Como bailarines en un cuerpo de baile. Es decir, ya se le puede armar una coreografía a los robots. También vi un robot que lo tenían unos estadounidenses y estaban cayéndole a golpes el robot. Oh. Y resulta que lo más impresionante somos nosotros, es la persona. Porque los comentarios de esa publicación era pobre robot, que sentía, o sea, generaba un sentimiento de apego hacia el robot, cuando es una máquina. Es una máquina que no siente. Es pura lata.
Pero entonces eso también es algo interesante que vendría acompañándonos en la creación y en el desarrollo más avanzado de la inteligencia artificial, porque estamos hablando con una máquina que no es humano, carece de sentimientos, sencillamente obedece órdenes y ya, pero nosotros sí sentimos. Y hay personas que generan un apego mucho más rápido que otros. Vámonos a un breve corte con esta idea pero no se desconecten, que ya regresamos con esta interesante conversación con Marco Rivera. Continuamos con la conversación con Marco Rivera, periodista y co-host del programa Enumerados, aquí en Bit a Bit. Doctor Marco, dijimos muchas cosas, muchas ideas interesantes, muchas cosas quedaron al aire y una de las cosas que me llamó la atención que estabas comentando es el tema del reconocimiento de esas noticias falsas. Mencionaste que mucha gente no le presta atención al origen de las noticias, a sus fuentes y por supuesto pues caen en la desinformación. Entonces te quiero preguntar, tú como periodista especialista precisamente en esa cacería de noticias y tienes que filtrarlas para que precisamente puedas dar a conocer las noticias correctas, ¿cuáles son estos indicadores que a tu parecer como especialista son los que definen una noticia falsa? ¿Cómo podemos reconocer esas noticias falsas en Internet? Mira, primero que nada, es muy importante ver la fuente. Que cuando hablo de fuente, ¿a qué me refiero? No me refiero solo a un canal, no me refiero solo a un espacio, sino también a la persona que se encarga de transmitir esta información. Porque hay muchos sectores, muchos espacios que se encargan de transmitir información de manera oficial y no ficticia. Ya voy a explicar lo de ficticio. Pero cuando tú ves una noticia, obviamente tú te vas a impactar. Puede ser impactante independientemente de lo que sea y para quien sea. Pero tú dices, wow, ya va, esto será verdad. Uno tiene que asegurarse primero buscando medios oficiales, que puede ser medios de comunicación tradicionales. Con esto hablo de radios, hablo de televisión, hablo de, bueno, ya no hay impreso, ahora lo que hay es los portales web, pero de medios reconocidos y de medios de que ya tienen larga trayectoria en el país, suministrando la información, transmitiendo la información a las personas. Esta es la manera, o si no, medios internacionales también. Existen un montón de medios internacionales de alto reconocimiento, estadounidenses, británicos, europeos, que transmiten muy buena información. Pero claro, en el caso nacional sería con los nuestros nada más, con nuestros medios nacionales. Pero es importante buscar esto primero en un medio de confianza. ¿Por qué? ¿Y por qué de confianza? Porque es que si encontramos ahorita en redes sociales algo, tú no sabes si de repente es Marco Rivera bueno, no, pero Marco Rivera es periodista, pero tú no sabes si de repente fulanito, Pepito Pérez, quiso publicar algo porque, lo quiso publicar. Y las personas se lo empiezan a creer. Ese es el problema de las redes sociales, que todos tenemos acceso a publicar lo que queramos. Y entonces resulta que si tienes un alto número de seguidores, te dan una verificación. Y con esa verificación, entonces, tendemos a creer de que es una persona seria, de confianza, en la cual podemos confiar ciegamente. Que eso no es así. El hecho de tener una verificación es sencillamente para que no haya ningún tipo de estafas por una persona que tiene alto número de seguidores. Ahora, cuando hablamos de personas, estamos hablando de periodistas o personas que sean serios en su trabajo, por lo menos a nivel deportivo. Hay un periodista que, mira, que es impelable para cualquier amante de los deportes, Fabrizio Romano. Uno ve un fichaje, uno ve un intercambio, automáticamente uno va con Fabrizio Romano a verificar si la noticia es de verdad. Y así debe pasar aquí también. Uno busca la noticia del periodista que lo haya dicho, del periodista que tuvo la primicia, del periodista que se le dio la información para asesorarse de que esta información es cierta, es real. Un ejemplo que pasó con esto fue en la temporada 2022 de béisbol, que los Leones del Caracas quedaron campeones. Y salió que la Serie del Caribe se realizó aquí en el Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada, y salió la información de que esa Serie del Caribe había dejado un total de $23 millones para Venezuela. Okay. Yo vi esa información y yo digo, wow, a mí me interesan los números. Yo, qué interesante. Pero lo busqué en otros medios y no había ninguna información al respecto. Y yo, esto está extraño. Entonces, fui más a fondo con respecto a la información, porque, ojo, la inteligencia artificial es prácticamente exacta al ser humano, a la imagen que muestran. Pero resulta que hay una plataforma que te da opciones de perfiles, de rostros que quieras utilizar para que transmitan, para que emitan la comunicación que quieras poner. Entonces, es decir, aparece el rostro de Juan Pirela en esa página. Tú la seleccionas, la compras por un precio que ellos te colocan ahí y tú le escribes la información que quieres que transmita el rostro de Juan Pirela. Entonces, así es como ellos se pueden presentar como un medio de comunicación falso, que de hecho, este mismo medio estaba creando distintas informaciones de Venezuela. Y yo veo el canal, el logo del canal que lo estaba transmitiendo. Y era Red Dragon. Y yo, Red Dragon, ok. Busqué Red Dragon en la programación estadounidense.
Mira, no existía ningún canal que se llamara Red Dragon, ni ninguna programación que tuviera el nombre Red Dragon. Busqué en YouTube un canal de nombre Red Dragon y eso no existía. Entonces ahí fue cuando salté y llegué a la parte de la inteligencia artificial, que era donde estaba el locutor o el ánima del reportero que estaba dando esta información, estaba entre los rostros de las caras a seleccionar para transmitir la información. Es muy importante buscarle la verdadera información, conectar con medios tradicionales, con medios de información que ellos suministren, o si no con los medios de información, con los periodistas que están en las redes sociales, porque eso sí es lo positivo de las redes sociales. Cada periodista a nivel individual está transmitiendo información constantemente en sus redes sociales o en la de su medio, y ahí es donde uno puede conectar con la realidad verdadera. Estoy totalmente de acuerdo con eso que comentas, porque precisamente las redes nos han dado esa posibilidad, o mejor dicho, esa democratización de la información. Ahora todos podemos compartir y desde el punto de vista periodístico es interesante porque se puede precisamente abordar las noticias desde diversas perspectivas que puede tener cada periodista, digamos, de forma individual y, digamos, complementar la noticia y darle esa veracidad que se necesita ahora mismo, porque como bien ya lo has mencionado, con el tema de las inteligencias artificiales ya no sabemos, o mejor dicho, vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Precisamente estaba en el primer bloque del programa hablando sobre una noticia donde un porcentaje de los adolescentes estadounidenses ya no pueden reconocer cuáles son las noticias falsas en Internet, o mejor dicho, el contenido falso en Internet, y eso es peligrosísimo, porque eventualmente la inteligencia artificial va a seguir evolucionando hasta un punto donde realmente ya no podamos distinguir qué es real y qué es falso. Totalmente. No, y de hecho, hay una idea por desarrollar que es bastante interesante y bastante riesgosa también, con el tema de generar un líder de opinión con inteligencia artificial, un líder de opinión que no existe, pero no le vemos el rostro. Porque es una persona que sencillamente utiliza el rostro de la inteligencia artificial para transmitir la información que quiera, sea real, sea mentira. No sé si nos queda otro bloque Sí, nos queda otro bloque. Sí, bueno, para prolongar un poco más esta idea y con esto cerrar el tema de la inteligencia artificial, pero sí, hay una cosa más allá, que son los líderes de opinión con inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Incluso eso sería algo así como una suerte de Gran Hermano. No sé si estás familiarizado con la novela 1984, Sí. donde, bueno, teníamos este Gran Hermano que, digamos, es el líder de todo lo que es ese movimiento de lo que es la sociedad ficticia de esta novela, ¿no? Y bueno, todos los designios de Gran Hermano se tenía que hacer por la sociedad y, digamos, todo se manipulaba en función de las necesidades de lo que sería, pues, el gobierno ficticio de esa nación, ¿no? Entonces, me parece súper interesante cómo eso que comentas de la posibilidad de la existencia de un líder de opinión que, puede trasladarse a una idea de líder en cualquier otro tipo Ujú. de esquema, po. Y pudiese convertirse precisamente en una suerte de sabio que no le vemos el rostro, pero que da las órdenes. Exactamente, es que a eso voy, porque mira, tengo tres ejemplos y voy a tratar de condensarlos lo más que pueda para poder desarrollar bien esas tres ideas, que es primero con lo que estamos viendo de los periodistas o reporteros de inteligencia artificial que no conocemos, pero se ven bastante reales como para emitir una información, una opinión, y así la gente se lo cree. Que es que con eso la gente, precisamente al ser humanos y al generar un apego a lo que estamos viendo, entonces ahora, mira, yo creo en esa persona que vi, entonces lo veo constantemente. Entonces lo que él dice es lo que es para mí. Y entonces imagínate que más allá de transmitir una información, pase a la voz de acción, que diga, vayan a hacer algo. O, bueno, voy a poner un ejemplo ahorita que no lo voy a mencionar todavía porque es bastante chistoso. Es lamentable para la persona que lo padeció, pero es bastante chistoso, la verdad. Pero que den órdenes como de den donaciones, como de envíen Mm, cosas, que se necesita ayuda para tal motivo. Ah, esto puede suceder. Esto ha pasado en Estados Unidos. Y las totalmente. personas donan dinero, que este es el ejemplo. Hubo una persona que utilizó la inteligencia artificial para imitar la imagen de Brad Pitt como si estuviera enfermo Mm, y le pidió donaciones a una mujer y la señora le pasó $850,000 wow. y perdió esos $850,000 por creer que era Brad Pitt que se estaba comunicando con ella directamente. Esto es similar a lo de un líder de opinión con la inteligencia artificial, que no vemos el rostro porque vemos el rostro de una inteligencia artificial, pero sí hay una mente intelectual detrás de esa inteligencia artificial. Y de hecho, hay una influencer de Corea
Ajá. que es inteligencia artificial. Está dicho, está puesto en su perfil. Inteligencia artificial. Soy inteligencia artificial. Y podrás creer que tiene 2.2 millones de seguidores. Es que hay varios perfiles que o sea, están creados con inteligencia artificial y realmente lo tienen en su descripción y tienen una cantidad inmensa de seguidores y que incluso, no estoy seguro, pero creo que incluso realizan donaciones. Sí. Pero con esto nos vamos a un corte, pero lo dejamos con buena música y en breve regresamos con más de esta interesante conversación aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Y continuamos con el segmento final de la conversación con el periodista Marco Rivera. Marco, quedaron muchas ideas al aire muy interesantes con respecto al tema de un líder que pudiese ser creado con inteligencia artificial. ¿Qué piensas tú al respecto sobre, digamos, una suerte de líder político generado con inteligencia artificial? Un líder político con inteligencia artificial. Yo ahí siento que no habría mucha diferencia. Porque la verdad es que yo creo que Ujú, un líder de inteligencia artificial viene acompañado de un líder humano. Y hay que ver solo quién lo está manejando, porque ya un líder político es diferente, porque un líder político tiene que hacer presencia, acto de presencia, ir a las comunidades, a mostrarse ante la gente, apoyar a las personas. Eso pudiese ser posible ya es con una inteligencia artificial física, ya teniendo un robot aquí al lado que se muestre y ujú. que demuestre ese apoyo a las personas. Ahora, a nivel comunicacional, eso es acompañamiento de la persona, acompañamiento de la inteligencia humana. Eso sí no es artificial. Por eso, a nivel político, no creo que vaya a afectar tanto en estos momentos, en la actualidad, por eso, porque un líder político tiene que estar en las calles, tiene que estar acompañando, y si un líder político, que lo que más le gustan a los políticos, y no hablo solo de los venezolanos, hablo a nivel mundial, miren a Donald Trump en los Estados Unidos, es un hombre que ama las cámaras, es un hombre que le gusta mostrarse. Entonces, un político para mostrar, presumir de todo lo que ha hecho, cómo ha ayudado, cómo ha suministrado al pueblo y todo, entonces no veo, por lo menos durante los próximos meses o que incluso los próximos años, un líder político de inteligencia artificial. A eso sí los veo completamente humanos. Bueno, fíjate, yo bueno, lo pensé, es desde una perspectiva más o menos dentro de un par de años donde ya precisamente tengamos esa inteligencia artificial a nivel de hardware y Ujú. donde, digamos, em, no pudiésemos reconocer tan fácilmente a una persona de un robot, porque incluso he estado viendo lo que serían algunos casos de gente que se ha enamorado incluso de la inteligencia artificial. Incluso recuerdo un proyecto que fue pensado para ponerte en contacto con personas que ya estaban fallecidas, de tal forma que la inteligencia artificial lee los chats que tú tenías con esta persona y de una u otra manera podía generar un, eh, digamos, una suerte de clon de la persona para que tú pudieses conversar con ella como si estuviese con vida. Por supuesto, después eso se transformó en otro tipo de negocios y bueno, digamos que ya no siguió siendo su punta de lanza para ese tipo de negocios, pero ciertamente se han dado casos muy llamativos con la inteligencia artificial a nivel de lo que sería la influencia sobre personas. Porque Ujú. incluso recuerdo el caso de una persona que se suicidó hace un par de meses, precisamente porque fue de una u otra forma manipulado por la inteligencia artificial para que lo hiciera. Entonces, son casos tan llamativos de, digamos, de manipulación a nivel de la inteligencia artificial, que por supuesto son casos aislados, son casos muy puntuales, pero que si se transformara en un caso, digamos, de una suerte de robot que tuviese características que lo hicieran indistinguible de un ser humano tanto a nivel físico como a nivel de lo que sería la conversación con él. Digamos, no sería simplemente un Robocop, sino que sería algo mucho más avanzado. ¿Qué pasaría desde una perspectiva, digamos, de liderazgo? No lo llamemos política, sino una perspectiva de liderazgo como una suerte del director de una empresa, Ujú. un periodista, que bueno, sea una inteligencia artificial que esté devengando ese tipo de actividades. Digamos, desde tu perspectiva, ¿cómo se traduciría esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Ahí depende mucho del comportamiento humano ya.
Porque sí, ha pasado mucho eso y volvemos a lo que mencionaba antes, que ahí somos nosotros, que es el apego humano, que es el tener conciencia, que es el tener sentimientos de por medio, porque es así, y no solo con los robots, con los perros. Porque los perros son animales y cualquiera que me esté escuchando que tenga mascota me puede odiar por lo que estoy diciendo, pero ciertamente uno cuando llega a su casa y el perrito le ladra, se emociona, salta, mueve la cola, uno se alegra y se emociona y está con su perro o con su mascota, independientemente del animal que sea, pero uno genera ese apego. Un vínculo. Exacto. Y no precisamente, no sé si te ha pasado que de repente tú compraste un carrito y entonces quieres cambiar tu carro, pero tienes que vender el carro viejo que tienes. Y es No, como, uno desarrolla un vínculo con el carro. sí, sí, totalmente. Uno es como que, cónchale, yo no quiero vender mi carrito, tantos años que he tenido con él. E incluso a nivel laboral también. No sé si te ha pasado que tú estás en una empresa, pero entonces te quieres cambiar porque en la empresa no te va tan bien y te están ofreciendo cosas mejores en otra. Y que, conche, pero esta empresa fue la primera que me abrió las puertas. Esta es la que me dio mi primera oportunidad. No los puedo tratar así. Nosotros somos de muchos sentimientos de por medio. Y al tener un ser, y le digo ser porque, claro, va a ser un ser que va a estar ahí parado frente a nosotros en un futuro, que nos hable, pero desde la frialdad de su sistema, porque no va a tener sentimientos de por medio. La inteligencia artificial puede decirte las cosas como son sin pena ni nada. En cambio, uno sí se puede ver afectado por las cosas que diga la inteligencia artificial, y aquí en esas situaciones aplicaría mucho lo que es la parte psicológica, porque de repente imagínate que tú tengas un acompañante de inteligencia artificial, que repito, que te hable desde la frialdad de su sistema y la persona de repente pueda estar en depresión, pueda tener baja autoestima, pueda sentirse acomplejado por algo. Las palabras de un robot, o bueno, las palabras de un sistema pueden afectarlo. Y puede suceder el caso como lo mencionaste, que la persona se suicidó, porque lo que la inteligencia artificial hizo fue empeorar la situación de la persona porque nosotros sí tenemos sentimientos. Exactamente. Entonces tú le devuelves las palabras y el robot, no, ajá, literalmente le resbala porque es puro metal. No tiene la empatía de un ser humano, por No, supuesto. no lo tiene. Entonces eso sería algo que habría que ver con lupa más adelante cuando lleguemos al tema de la mega inteligencia artificial, cuando lleguemos al tema de la inteligencia artificial física y por supuesto ver cómo se desarrolla esta inteligencia artificial agente que ya está buscando más contenido propio, contenido no que va a encontrar en páginas web de internet, sino que va a buscar crear su propio pensamiento. Porque puede crear su propio pensamiento, pero ojo, esto no lo humaniza. No, o sea, porque no, le quita, como lo dijiste, Juan, la empatía. Puede decirte cosas, puede acribillarte a palabras, puede hundirte con palabras, pero no le va a dar lástima, no le va a dar tristeza, no le va a dar sentimiento. Entonces, tener un líder de inteligencia artificial, yo lo veo como algo bastante complejo, algo bastante riesgoso por precisamente eso. Es una máquina, es un robot, no va a sentir pena, no se va a arrepentir, no le importa si uno de repente ya desaparece del plano. Esas cosas no le importan porque es una maquinilla. Exactamente. Frío y sin empatía. Exactamente. Entonces eso hay que trabajar precisamente en nosotros al momento de saber cómo manejar esta máquina, de utilizarla como herramienta. Eso es lo que diría yo. Y eso para cerrar con esto. Yo lo que diría es utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Si la vas a tener en tu casa, bueno, que utilízala como sirvienta o qué sé yo, como ama de casa. Utilízala como ayudante del hogar para limpiar las cosas y ya, pero sin generar vínculos. O sea, usa la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. Me parece muy interesante, Marco, por todo lo que nos ha comentado. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia el día de hoy. Tenemos Gracias que a ti, Juan. invitarte una vez más para que podamos seguir expandiendo esta conversación, Sí. porque es un tema súper apasionante e interesante. Muchísimas gracias. Por favor, dinos tus redes sociales para que la gente siga tu trabajo. Los trabajos los pueden encontrar a través de @enumeradosradio, así en plural, enumerados, porque enumerados es de dos, enumerados radio, en Instagram y en TikTok también nos pueden encontrar. Excelente, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos. Cerramos el programa dando los créditos merecidos a, en la presidencia, Dani González, en la vicepresidencia, Angélica González, en la dirección general de la estación, Rafael Seijas, en la dirección de administración, Daniela Villalba, en los controles, Ángel Urizar, en producción, Ángela González, en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @tu radio web, @bit a bit radio y @Juan J. Pirela. Pero no se desconecten, que ya continuamos con la programación de tu radio web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.